En este vídeo quiero hablarte de las partes y de la estructura de un ensayo. Mi nombre es Roberto Augusto, bienvenidos a mi canal, el canal Líder para Escritores, el canal de editorial Letra Minúscula. ¿Qué es un ensayo? Un ensayo es un texto en el cual un autor expresa sus ideas sobre un tema particular. En este tipo de texto, el autor lo que hace es desarrollar sus pensamientos sobre un tema, que puede ser en realidad cualquier cosa. Y estamos ante un texto de no ficción. Es un texto que está a mitad entre un texto literario, porque tiene una parte literaria, y una investigación científica. Es un texto que es de carácter subjetivo, porque el autor expresa sus propias opiniones, pero es un texto argumentado y fundamentado, donde se aportan razones, datos y argumentos que ayuden a defender aquello que el autor sostiene. ¿Qué partes tiene un ensayo? En primer lugar encontramos la introducción. En la introducción del ensayo se nos pone en situación sobre lo que vamos a hablar y nos dicen ¿de qué trata este ensayo? Entonces se dice vamos a tratar sobre tal tema y vamos a tratar sobre el tema de esta forma, así, asá, etc. Por lo tanto, la introducción nos habla un poco también de la metodología que vamos a utilizar en la investigación, de las fuentes, de las motivaciones que tiene el autor para tratar sobre este tema, y también se puede ir introduciendo lo que es la tesis principal de la obra. En segundo lugar encontramos el desarrollo. En el desarrollo tenemos ya formulada claramente lo que es la tesis. ¿Qué es la tesis? La tesis es la idea principal que tú vas a defender en ese libro. Todo ensayo generalmente tiene una tesis fundamental. Si tú escribes, por ejemplo, un ensayo sobre la situación de la educación en España en el siglo XXI y tu tesis principal es que es necesario aumentar la inversión en educación, pues esa será la idea central de tu obra y luego tendrás que dar argumentos y razones para justificarla. Por lo tanto, la tesis es la parte quizás más importante del ensayo. ¿Qué es al final una tesis doctoral? Una tesis doctoral es un trabajo de investigación académico donde tú defiendes una idea principal, con fuentes, con argumentaciones, con experimentos, etc. Un ensayo es igual. Un ensayo sería un texto intermedio entre un texto literario y una tesis doctoral. En el ensayo generalmente necesitas una tesis que se formula al principio. Entonces, ¿tú cómo justificas tu tesis? La justificas primero con una exposición detallada de tus pensamientos, con definiciones. O sea, normalmente en los ensayos a veces encontramos usos que se apartan del uso normal de la lengua. Tú utilizas una palabra con una definición propia. De hecho, muchos filósofos, por ejemplo, definen sus propios conceptos porque los van a utilizar en un sentido distinto a cómo se utiliza en el lenguaje natural. Por eso a veces en muchos ensayos encontramos definiciones. Voy a definir tal o cual cosa de esta manera y la voy a entender de esta forma. Por lo tanto, es muy importante en el ensayo tener claro los conceptos principales. Y incluso el autor a veces pone sus propias definiciones o definiciones que están aceptadas por la comunidad científica para que tengamos claro todos los conceptos que se van a desarrollar en ese ensayo. Luego es muy importante también utilizar datos. Los datos fundamentan nuestra tesis. Los datos pueden ser estadísticas, experimentos, datos que han sido contrastados científicamente, datos de revistas especializadas, datos, digamos, que han sido aceptados por la comunidad científica. Datos que provengan de fuentes de autoridad. Las fuentes de autoridad son especialistas en un determinado tema y tenemos, por ejemplo, revistas científicas de universidades, de institutos de investigación, tenemos ensayos de otros especialistas sobre la materia que son de reconocido prestigio. Necesitamos utilizar datos y fuentes de autoridades contrastadas. Una autoridad contrastada no es Wikipedia. O sea, si la fuente principal de tu ensayo es Wikipedia, no vas a tener ninguna credibilidad, porque ahí cualquiera puede escribir lo que le parezca. Necesitamos fuentes contrastables y que además sean fuentes de autoridad.
Luego también tenemos que usar argumentos lógicos, relaciones de causa y efecto, hacer comparaciones, plantear relaciones de semejanza y diferencia fáciles de comprender. Y también podemos utilizar el conmover al lector con nuestra prosa. Eso sería la parte más poética del ensayo, pero eso tiene un papel secundario. Aquí a quien te diriges en el ensayo es a la razón, no a las emociones. Y de lo que se trata es de convencer. Tú puedes tener una opinión subjetiva, pero es una opinión subjetiva que tiene que estar fundamentada y argumentada en razones lógicas que otras personas puedan aceptar, y también en datos, en hechos, que son contrastables científicamente. En eso se fundamenta un buen ensayo. Hay ensayos que son más literarios también, por ejemplo los ensayos de Michel de Montaigne, que son reflexiones sobre la vida, sobre el sentido de la existencia, que son más filosóficos. Entonces tenemos ensayos que son sí más literarios, podemos decirlo, y que pueden quizás prescindir más de datos, argumentos, de cifras, y ensayos que son más de carácter científico, académico, etc. Luego también encontramos ensayos de tipo divulgativo. Los ensayos divulgativos lo que buscan es difundir conocimientos, generalmente conocimientos científicos o sobre un ámbito de conocimiento determinado. Por ejemplo, Isaac Asimov tiene un libro sobre las preguntas fundamentales de la ciencia, algo así, y habla de conocimientos científicos básicos. Este tipo de ensayos sirven para divulgar. No es tanto para crear pensamiento propio del autor, sino para coger el pensamiento duro, digamos, científico, que forma parte de un pequeño grupo de especialistas, y presentar ese conocimiento de una forma que sea fácilmente entendible por cualquier tipo de personas. En tercer lugar, en el ensayo tenemos la conclusión. O sea, la estructura básica del ensayo es introducción, desarrollo argumental, desarrollo y conclusión. La conclusión es una síntesis de nuestros argumentos, y ahí volvemos a reafirmar la tesis que hemos afirmado al principio del libro, en la introducción o al principio del desarrollo, y digamos que hemos demostrado o hemos probado o hemos dado razones que argumenten nuestra tesis. Entonces ahí se ve que las conclusiones deben ser, generalmente son un volver a reafirmar o volver a explicar la tesis que habíamos señalado al principio. Al final todo el libro, todo el ensayo viene a ser una justificación, un razonamiento fundamentado de la conclusión que vamos a presentar al final. Luego, en cuarto lugar, muchos ensayos, no todos, pero algunos, tienen las fuentes consultadas. Las fuentes son muy importantes, es decir, los lugares, la bibliografía, por ejemplo, o los enlaces a las páginas web que hemos consultado. Las fuentes son importantes porque tenemos que desarrollar todo un aparato, digamos, un aparato de fuentes, de citas, etcétera, de autoridades que justifiquen nuestra obra. A veces muchos textos de tipo académico, por ejemplo las tesis doctorales, abusan muchísimo de las notas a pie de página, y hay cientos o miles de notas donde todo lo que dices está fundamentado, está contrastado con otras fuentes, autoridades, etc. En un ensayo pensado más para el gran público no es necesario un aparato de citas ni una bibliografía de 100 páginas. Hay tesis doctorales que tienen bibliografías de 100 páginas. Esto quizás no sea necesario. Quizás sea mucho más útil una pequeña bibliografía de las obras principales que has consultado comentada, para que el lector, si quiere ampliar la información que tú has dado en ese ensayo o quiere profundizar más en el tema, tenga unas referencias donde centrarse, unos libros que pueda leer o unas páginas web que pueda consultar. Gracias por escucharme. Ya sabes que si quieres publicar tu libro en Editorial Letra Minúscula podemos ayudarte. Suscríbete a este canal si no estás suscrito. Escríbenos. También puedes apuntarte a nuestra lista de correo y te regalaremos un mini curso de marketing digital para escritores. Hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor.